Nuestro hermano, un agente inglés retirado, tuvo un encuentro inquietante con el rey Carlos y la reina Isabel en el más allá, un lugar donde Isabel reveló la verdadera naturaleza del rey. Debido a circunstancias extraordinarias, ha solicitado que no revelemos su identidad completa. A continuación, se incluye su relato. Nunca olvidaré ese fatídico día, la mañana de verano de 2019. Era un día como cualquier otro, caluroso y soleado, cuando me encontré solo, pescando en las tranquilas aguas del lago Table Rock en Missouri. El entorno era idílico, el cielo se extendía en un azul impecable y una suave brisa acariciaba la superficie del lago. Sin embargo, debajo de la superficie de esta escena tranquila, algo aterrador e inexplicable me esperaba. Para dar un poco de contexto, permítanme contarles primero un poco sobre mí. Durante la mayor parte de mi vida, viví en las sombras. A los 20 años, el MI6 me reclutó. Era inteligente, motivado y tenía las cualidades adecuadas para llamar la atención de la familia real. Me embargaba un abrumador sentido del deber, mi lealtad a la bandera y a la grandeza de mi país era primordial y eclipsaba todo lo demás. Pero lo que siguió en el servicio a la corona fue un camino mucho más oscuro y complicado de lo que jamás había imaginado. Al principio, no había lugar para la duda. Era inquebrantable en mis creencias, confiado en que mi trabajo era justo. Llevaba a cabo operaciones de espionaje internacional con precisión, neutralizaba amenazas potenciales y cumplía las directivas de la corona sin dudarlo. Cada misión que completaba fortalecía mi convicción de que estaba sirviendo a mi país y de que estaba del lado correcto de la historia. Pero con el tiempo, comencé a notar algo preocupante, el daño que mis acciones estaban causando a vidas inocentes. La carga de estas operaciones pesaba mucho sobre mí, pero fue una misión encubierta en particular la que dejó una cicatriz indeleble en mi conciencia. Hace años, participé en una operación encubierta en un país de Oriente Medio que alteraría para siempre el curso de mi vida. Mi función era proporcionar inteligencia y apoyo logístico a los grupos de la oposición, todo ello bajo el pretexto de promover la estabilidad regional, una justificación impulsada por la corona. Pero las consecuencias de esa misión pintaron un panorama mucho más sombrío. El país se sumió en una brutal guerra civil que lo destrozó, dejando miles de muertos, ciudades reducidas a escombros e innumerables niños huérfanos y sin hogar. El peso de esas consecuencias me perseguía, siguiéndome como una sombra omnipresente. Finalmente, dejé el servicio y me instalé en Estados Unidos, con la esperanza de escapar de los fantasmas de mi pasado. El día del incidente en el lago Table Rock, esos recuerdos todavía estaban frescos en mi mente, dando vueltas como buitres. Incluso en la quietud de la pesca, mientras esperaba el más mínimo tirón del sedal, no podía escapar de los ecos de mis acciones y las creencias vacías que alguna vez tuve. Me senté allí con una botella de whisky, contemplando el costo de mis decisiones, cuando, aturdido, golpeé el costado de mi bote. El golpe fue tan fuerte que por un breve momento, todo se volvió negro. Cuando abrí los ojos, sentí como si mi cuerpo se elevara, se alejara del barco y se elevara hacia el cielo. Mientras ascendía, una sensación de terror me invadió. Sobre el lago, empezaron a surgir figuras extrañas y sobrenaturales, su presencia marcada por los suaves pero inquietantes susurros que viajaban en el viento. Era como si la realidad misma estuviera empezando a desmoronarse. Cuando abrí los ojos de nuevo, sentí una abrumadora sensación de desapego, como si me hubieran separado del mundo mismo. La oscuridad que me rodeaba era sofocante, espesa y opresiva, y su propia naturaleza parecía cerrarse sobre mí como si pudiera alcanzar y tocar mi alma. El aire estaba denso con el hedor acre de la carne quemada, y los gritos espeluznantes que resonaban a través del vacío desenterraron todos los miedos ocultos que había conocido. Lo que estaba presenciando no era una pesadilla común, me sentí como si hubiera entrado en un reino de horror indescriptible, un lugar de tormento que solo podría describirse como el infierno mismo, o tal vez la encarnación misma de este. De repente, dos figuras oscuras se materializaron a mi lado. No tenían rostro, pero su presencia era sofocante, oprimiendo mi alma como si se alimentaran de mi miedo. Me agarraron del brazo,
su agarre inquebrantable, y sin previo aviso, desafiaron las leyes de la naturaleza. Fuimos arrastrados hacia abajo, más profundamente en el abismo, donde la gravedad parecía irrelevante. A medida que descendíamos, la cacofonía de gritos se hizo más fuerte, más aguda, más desesperada. En medio del caos, una palabra resonaba sin cesar en mi mente: arrepentimiento. La escena que se desarrolló ante mí no era nada menos que una pesadilla. El paisaje se extendía ante mí, un reino desolado e infernal lleno de sufrimiento impensable. Este era un dominio de castigo eterno, reservado para guerreros que habían sido víctimas de sus propios pecados. A dondequiera que miraba, veía los horrores de las jaulas de acero en llamas, instrumentos de tortura que nunca cesaban y una sensación generalizada de agonía que parecía filtrarse hasta el mismo suelo debajo de mí. Las almas de los soldados, rotas y destrozadas, se retorcían en el tormento. Algunos estaban atrapados para siempre, con las manos manchadas con la sangre de sus víctimas, mientras que otros eran atormentados por los fantasmas de sus fechorías pasadas, atormentados por acciones que nunca podrían deshacer. Mientras luchaba por comprender lo que tenía ante mí, mi mirada se fijó en un soldado en particular. Sus ojos, una vez orgullosos y arrogantes, se habían vuelto huecos, consumidos por la desesperación y la impotencia. Estaba atrapado en un ciclo interminable de castigo, su cuerpo y su espíritu condenados a soportar las consecuencias de sus decisiones por la eternidad. Mi corazón se apretó en mi pecho mientras me veía obligada a enfrentar la dolorosa realidad de mis propias acciones. Yo también había luchado, pero mis enemigos habían sido los inocentes, su sangre derramada en nombre de las órdenes que había seguido ciegamente, al servicio de la corona. Y ahora, estaba aquí, atrapada en esta pesadilla, obligada a escuchar sus gritos, su sufrimiento, sintiendo el peso de su dolor como si fuera el mío. El calor abrasador de las llamas era tan intenso que parecía que me quemaba hasta los huesos. El aire se espesaba y se convertía en un peso sofocante que me oprimía el pecho y me impedía respirar. No temblaba solo de miedo, mi cuerpo se sacudía bajo el peso aplastante de mi propia culpa, como si una mano invisible estuviera estrujando mi alma. La brutal realidad de mi entorno se cernía sobre mí sin descanso. ¿Era este tormento un reflejo de mis propias acciones o me enfrentaba a una verdad innegable sobre mí que me había negado a ver durante mucho tiempo? Una devastadora comprensión comenzó a crecer dentro de mí mientras me arrastraban más profundamente hacia el abismo. Era como si una fuerza invisible estuviera tirando de mi alma hacia abajo, arrastrándome a un pozo de desesperación. A cada paso, podía oír débiles susurros, como voces de las profundidades, que me arañaban los oídos y me instaran a escuchar, a enfrentar lo que había hecho. Entonces, como si mi propia agitación interna me hubiera convocado, aparecieron ante mí vastas cámaras de sufrimiento. Cada habitación parecía resonar con los pecados de las almas atrapadas en su interior. La atmósfera estaba cargada con el peso del horror y el arrepentimiento, emociones tan tangibles que parecían manifestarse en el aire. Detrás de las puertas, vislumbré los rincones más oscuros del espíritu humano, lugares donde incluso los secretos más profundos y los actos más vergonzosos quedaban expuestos bajo una luz implacable. En la primera habitación, vi las almas de los corruptos. Estaban reunidos alrededor de mesas llenas de cofres del tesoro y montones de oro, sus manos agarrando desesperadamente las riquezas que nunca podrían disfrutar. Se retorcían en un hambre insaciable, su deseo de más nunca se saciaba, siempre más, siempre más. Pero la riqueza a la que se aferraban con tanto afán se desmoronó en cenizas, se les escapó de los dedos como arena, dejándolos ahogarse en su propio anhelo inútil. La escena era asfixiante, un ciclo implacable de deseo y pérdida. Una punzada aguda de reconocimiento me golpeó mientras los miraba. ¿No había sido yo también un peón en la red de corrupción tejida por la corona? ¿No había seguido ciegamente las órdenes, sido cómplice de los sobornos y el engaño, sin cuestionar jamás la moralidad de mis acciones? En mi servicio a la corona, yo había desempeñado mi papel en este mismo pecado. La siguiente cámara que encontré estaba empapada del hedor de las mentiras.
El castigo por el engaño de cada alma estaba cruelmente entretejido en la estructura misma de su existencia. Cada mentira que habían dicho alguna vez les quemaba la lengua, las llamas de la verdad los abrasaban desde adentro. Las palabras goteaban de sus bocas como veneno, su respiración se ahogaba y entrecortaba mientras estaban atrapados en un ciclo interminable de sufrimiento. Cuanto más hablaban, más sufrían, atrapados por sus propias mentiras, incapaces de escapar de las garras de su deshonestidad. La traición y el engaño flotaban en el aire como una densa niebla, envenenando todo lo que tocaban. Y yo también había mentido. Había guardado secretos, había torcido la verdad, había dicho palabras que engañaban a los inocentes y había traicionado a quienes confiaban en mí. El peso de esta verdad me golpeó profundamente, golpeando mi estómago con la fuerza de un golpe. Era una comprensión innegable y desgarradora, una que ya no podía ignorar. Más adelante, noté una habitación especial, con la puerta ligeramente entreabierta. Un escalofrío me recorrió el cuerpo cuando leí mi nombre grabado sobre el umbral. Una sensación de terror me envolvió, apretándose con cada paso mientras entraba de mala gana. Dentro, me enfrenté a las mismas personas a las que había lastimado a lo largo de mi vida. Estaban allí, frente a mí, de pie para juzgarme. Aquellos a los que había traicionado, aquellos cuya confianza había destrozado, aquellos a los que había causado daño, los amigos a los que una vez había llamado leales, los seres queridos a los que había fallado y los inocentes a los que había jurado proteger. Todos ellos permanecieron en silencio, con los ojos llenos de dolor y sus labios susurrando reproches silenciosos. El peso de su mirada era insoportable. Estaba atrapada en un momento de ajuste de cuentas, obligada a enfrentar la profundidad de mis errores, a ver el daño que había causado reflejado en sus ojos. A medida que continuaba mi descenso hacia el infierno, el calor se volvió insoportable y los gritos de sufrimiento se hicieron más fuertes, más urgentes, como si las mismas llamas se estuvieran cerrando a mi alrededor. La oscuridad se hizo más densa y me envolvió como un sudario sofocante. Pero justo cuando pensaba que no podía soportarlo más, la escena que tenía ante mí cambió y reveló algo aún más aterrador. Un trono colosal, rodeado de llamas y sombras, se alzaba frente a mí. Siluetas oscuras y cambiantes se arremolinaban a su alrededor, lo que contribuía a la atmósfera opresiva. Sentada en ese trono, en toda su retorcida grandeza, no era otra que la propia reina Isabel, su figura envuelta en una majestuosidad aterradora. En el momento en que me vio, sus ojos se clavaron en los míos con un reconocimiento inquietante. Su expresión, antes tan autoritaria y regia, ahora contenía una profunda tristeza y una silenciosa decepción, como si viera ante ella a un sirviente caído, un alma leal ahora rota por sus propias acciones. «Qué doloroso es verte», dijo, su voz teñida de dolor y de una tristeza extraña e inexplicable. Las palabras me atravesaron y, en su presencia, mi miedo se intensificó. Pero aquí, en este reino oscuro, los títulos y las lealtades pasadas no significaban nada. Ambos éramos prisioneros de nuestros propios pecados, unidos por las decisiones que habíamos tomado. En este lugar, incluso la reina, una vez la encarnación del poder, no era diferente a mí, un alma perdida en la oscuridad, atada por el peso de nuestra culpa colectiva. La voz de Elizabeth resonó a través del vacío infernal, y con ella vinieron confesiones que llegaron al centro mismo de mi ser. La corona que usamos, comenzó, sus ojos brillando con el peso de las verdades no dichas, secretos que todos sabían, pero nadie se atrevió a decir. Sus palabras goteaban tristeza mientras continuaba, su voz temblaba con los recuerdos de un pasado que nunca podría deshacerse. La coronación, los 100 millones de libras gastados en la corona de Charles, mientras la gente se moría de hambre. Nos deleitamos con nuestras riquezas, mientras hacíamos la vista gorda ante el sufrimiento de aquellos a quienes juramos proteger. El frío en su voz era como una ráfaga de viento helado, que me congeló en el lugar mientras sus confesiones desenredaban la red de engaños que había definido su reinado. Tratos con sociedades secretas, injusticias a plena vista, continuó. Todo estaba a la vista de todos, pero nadie decidió mirar. Sus palabras impactaron con la crudeza de la verdad,
cada sílaba más pesada que la anterior. Su voz continuó, cargada con el peso aplastante de sus pecados. Éramos demasiado arrogantes para comprender el verdadero costo de lo que habíamos hecho. Mientras nuestra gente se moría de hambre, bailábamos en nuestros salones dorados, ajenos a los gritos de los de afuera. No había duda del dolor en su tono, un agudo recordatorio de las decisiones que había tomado y las consecuencias que trajeron. Sus confesiones reflejaban mis propios pecados, obligándome a enfrentar la verdad innegable de mis acciones. Había sido cómplice, había participado en la misma corrupción y no había forma de deshacer el pasado. De pie junto a Elizabeth en este reino infernal y torturado, sentí que el peso de mi propia culpa me aplastaba como una pesadilla implacable. Mis ojos se fijaron en los de ella, la otrora poderosa reina, ahora una figura de tormento, con el alma ardiendo con las llamas del remordimiento. Mientras reflexionaba sobre mis propias transgresiones, operaciones encubiertas, sobornos, amistades traicionadas, no pude evitar ver la amarga ironía de nuestro destino compartido. Ella había gobernado el mundo una vez con una corona de poder incomparable. Yo, por otro lado, había sido su peón, llevando a cabo los actos más sucios en su nombre. Pero ahora, en este lugar abandonado, estábamos como iguales, ambas condenadas a enfrentar las consecuencias de nuestras acciones, unidas por la misma culpa y el mismo arrepentimiento. Por un breve momento, la mirada de Elizabeth se suavizó, su expresión más humana, teñida con la tristeza de una vida vivida en el error. Vivimos con los fantasmas de nuestro pasado, dijo, con la voz temblorosa por la emoción. Pero ninguno de nosotros puede escapar de la justicia. Sus palabras destrozaron algo muy profundo en mi interior, una cadena inquebrantable que me había atado a mi pasado. En ese momento comprendí la dolorosa verdad. Los pecados que había cometido en nombre de la corona eran solo míos. Me había consumido la misma corrupción, injusticia y ansia de poder que la habían plagado a ella. Cada crimen, cada traición, cada orden llevada a cabo, era como un cuchillo clavado en lo más profundo de mi conciencia, una herida que nunca sanaría. La oscuridad que me rodeaba no era solo una fuerza externa, había echado raíces en mi interior, creciendo, supurando. Y por primera vez en ese abismo infernal, comencé a enfrentar la magnitud de mi propia depravación. El camino que había recorrido no era solo uno de traición externa, había sido un viaje hacia el interior, hacia los recovecos más oscuros de mi propia alma. La verdadera pesadilla comenzó solo después de que terminaron las confesiones de Elizabeth. Lo que siguió fue una caída implacable en el rincón más profundo e implacable del infierno, un lugar tan sofocante que parecía que mi propia alma se derrumbaría bajo el peso de mis pecados. Cada paso que daba parecía hacer eco de los crímenes que había cometido, sus reverberaciones desgarraban mi conciencia como una tormenta implacable. Los rostros de las personas a las que había hecho daño, aquellas cuyas vidas había dañado irreparablemente, se materializaron ante mí en ese lugar de desesperación. Sus miradas, llenas de dolor, ira y acusaciones, me atravesaron. La magnitud de la devastación que había causado se instaló en mi corazón como una piedra pesada y dentada. Las sombras de mis acciones pasadas, los asesinatos que había llevado a cabo para la corona, se manifestaron ante mí, tangibles e ineludibles. Cada misión y cada comando habían costado vidas inocentes. Las balas que había disparado habían robado futuros. Las explosiones que había orquestado habían destrozado familias, dejando nada más que ruina a su paso. En ese momento, nunca había cuestionado la moralidad de estas operaciones. Cegado por la lealtad e impulsado por el patriotismo, había obedecido las órdenes sin dudarlo, sin detenerme ni una vez a pensar en las vidas que estaba destrozando. Pero ahora, las almas de aquellos a quienes había condenado a muerte en nombre de la corona me rodeaban. Me miraban con ojos no solo llenos de miedo, sino de un odio profundo y abrasador. Sus rostros estaban marcados con las cicatrices de sus muertes prematuras, marcas de vidas que había robado sin remordimiento. Abrumado por el dolor y la culpa, caí de rodillas, mi cuerpo temblando mientras el peso de mis transgresiones me aplastaba.
Entonces, el aire a mi alrededor se espesó con las voces de aquellos a quienes había hecho daño, los llantos de los niños, las súplicas desesperadas de las madres, los gritos furiosos de un pueblo que había sido destruido por mis acciones. Cada voz me atravesaba como un cuchillo, cada una de ellas era un doloroso recordatorio del sufrimiento que había causado. La verdad, que había enterrado o justificado durante mucho tiempo, ahora estaba al descubierto, imposible de ignorar. Las vidas perdidas, las familias destrozadas, los futuros robados, todos y cada uno de ellos eran resultado de mis decisiones. Había habido gente que había perecido por mi culpa. Había habido gente que había sufrido por mi culpa. Cada misión que había llevado a cabo había dejado una cicatriz, no solo en aquellos a los que había hecho daño, sino en mi propia alma. Me había convertido en un agente del terror, un ejecutor de la opresión, que propagaba la destrucción en nombre de una causa en la que una vez había creído tan ciegamente. Como si mi tormento lo hubiera convocado, una figura de mi pasado se materializó en la oscuridad. Era él, mi amigo más querido, el que había traicionado y abandonado para que muriera durante una misión años atrás. Su rostro, una vez lleno de vida, ahora solo tenía el peso de la decepción, sus ojos servían de reproche y dolor. Su voz, que surgía de las profundidades de mi culpa, resonó a mi alrededor. ¿Por qué? Sus palabras eran como una daga en mi pecho. ¿Por qué me sacrificaste a mí, a tu propio camarada, a tu hermano? La pregunta quedó suspendida en el aire, aguda y acusadora. Era una pregunta que nunca había podido responder y ahora, frente al fantasma del hombre al que había condenado, me di cuenta de que no había respuesta, solo el silencio asfixiante de la culpa. En ese momento desgarrador, todo dentro de mí se hizo añicos. No había defensa, ninguna manera de justificar las cosas imperdonables que había hecho. Había sacrificado a la persona que más amaba por nada más que una sola orden, una orden que había obedecido ciegamente sin pensarlo dos veces. Mi alma, agobiada durante mucho tiempo por los remordimientos que había tratado de enterrar, finalmente se desbordó y me desplomé, consumida por la abrumadora marea de culpa y dolor. Sentí como si mi corazón estuviera en llamas, estallando como un volcán, cada emoción explotando a la vez. Ya no podía contenerme. Las lágrimas corrían por mi rostro como si la presa que había construido alrededor de mi dolor finalmente se hubiera roto. Durante años, había estado huyendo de mí misma, tratando de escapar de las consecuencias de mis acciones, pero en ese momento, ya no había escapatoria. El peso de todo lo que había hecho me oprimía y estaba aplastada por la fuerza insoportable. Mi cuerpo temblaba, mi espíritu se hacía añicos bajo la enormidad del tormento que me había infligido a mí misma. Estaba sufriendo un colapso emocional, mi mente se desmoronaba ante la verdad. Todas las negaciones, las justificaciones, las racionalizaciones a las que me había aferrado, todo se disolvió en un instante. Ya no podía esconderme de la profundidad de mi propio mal proceder. Todo lo que podía hacer era rendirme al dolor abrasador y al arrepentimiento que me consumían. «¿Es posible el perdón?», grité, mi voz temblaba en la oscuridad sofocante. Pero mis palabras fueron tragadas por el vacío, perdidas en la extensión infinita que me rodeaba. Las heridas más profundas de mi alma, aquellas que había ignorado durante mucho tiempo, me atravesaron con un dolor tan agudo que parecían cuchillas que se clavaban en mi carne. Este lugar, este infierno, me había obligado a enfrentar la brutal realidad de mis pecados. Ya no podía apartarme de la verdad. El daño que había causado, las vidas que había arruinado, la inocencia que había destruido, nada de eso podía deshacerse. Nada volvería a ser lo mismo. Las cicatrices de mis acciones nunca desaparecerían. Me había condenado a mí mismo y, en ese momento, me convertí en mi propio juez, atrapado en un remordimiento eterno por el resto de mi existencia. Espiritualmente roto y devastado, finalmente abrí los ojos, pero todo estaba borroso. Mi cuerpo yacía inmóvil, flotando en el agua, la superficie del lago reflejaba una luz solar intensa que me quemaba los ojos.
El dolor en mi cabeza era lo suficientemente agudo como para hacerme regresar a la pesadilla que acababa de soportar, los ecos de esa visión infernal todavía vívidos en mi mente. ¿Todo era solo una alucinación? ¿Un efecto secundario de una experiencia cercana a la muerte, un producto de mi mente fracturada? ¿O realmente había estado en algún tipo de viaje espiritual? La incertidumbre persistía, carcomiendo mi cordura, pero una cosa estaba clara, ya no era el mismo. El horror de lo que había visto y experimentado reverberaba en mi mente, y podía sentir que los cimientos de todo en lo que había creído se desmoronaban. Mi lealtad a la corona y mi fe inquebrantable en la rectitud de mis misiones habían adquirido un significado nuevo y horroroso. La realidad de mis acciones, que antes se ocultaban tras justificaciones, ahora era innegable. Una transformación había comenzado en lo más profundo de mi alma. Me vi obligado a enfrentarme al hombre en el que me había convertido y al camino que había elegido. A medida que me daba cuenta de mi fragilidad, surgió un nuevo pensamiento, uno que se sentía extrañamente como un salvavidas. En medio de todo el caos y el arrepentimiento, me encontré buscando una manera de salir de la oscuridad. Y en ese momento de desesperación, el primer nombre que vino a mi mente fue Jesús. Su camino, sus enseñanzas, la promesa de perdón, ofrecían un atisbo de esperanza en un mundo por lo demás desesperanzado. Anhelaba seguir sus pasos, buscar su perdón, y tal vez, en el proceso, encontrar una manera de limpiar mi alma, de purificar la corrupción que había permitido que me consumiera. Era una esperanza débil, pero era todo lo que me quedaba. Durante años, me había convencido de que luchaba por una causa noble, de que mis acciones estaban justificadas por el bien mayor. Pero cuando empecé a enfrentar el peso aplastante de mi pasado, me di cuenta de que el verdadero arrepentimiento requeriría un viaje mucho más profundo y transformador. Había estado huyendo de la verdad durante tanto tiempo, pero el único lugar donde realmente podía enfrentar la magnitud de mis pecados era la tumba de mi difunta esposa, la mujer a la que había amado pero no había logrado proteger. Fue allí, en ese espacio sagrado, donde me enfrenté cara a cara con la brutal realidad de mis decisiones. Una vez creí que estaba luchando por mantenerla a salvo, pero en verdad, había manchado su memoria, dejándola manchada con la sangre de mis acciones. Cuando finalmente llegué a su tumba, la presa que había construido alrededor de mis emociones se rompió. Caí de rodillas, abrumado por el dolor y el arrepentimiento, mientras las lágrimas corrían por mi rostro como un río implacable. El peso de todo lo que había perdido, mi esposa, mi inocencia, mi propio sentido de propósito, aplastaba mi alma. Sentí como si la misma tierra debajo de mí me estuviera arrastrando hacia las profundidades de mi desesperación. En ese momento, todo lo que pude hacer fue susurrar, perdóname. Mi voz temblaba con el dolor de un hombre que sabía que ninguna disculpa podría compensar el costo de mis errores. Sin embargo, a pesar de esta verdad, juré luchar por la redención. Me prometí a mí mismo que buscaría renacer en este nuevo camino inexplorado. Esta experiencia exigió un cambio profundo dentro de mí. Ahora entendía que nunca podría volver a ser quien era, el hombre que había seguido órdenes ciegamente y enterrado su conciencia bajo capas de deber. La carga de mis pecados podría permanecer siempre conmigo, pero tal vez esa carga podría guiarme hacia algo más grande, un nuevo propósito. Mi única esperanza era buscar el perdón, encontrar una manera de ser perdonada por los horrores que había infligido a otros, y tal vez, con el tiempo, a mí misma. Sabía que tenía que emprender un viaje que no sería fácil, ni carente de sus propios tormentos. Tenía que aprender a transformar mi ira, mi arrepentimiento y mi dolor en algo significativo, algo que pudiera redimirme. Los fantasmas de mi pasado sin duda seguirían acosándome, sus susurros grabados para siempre en los rincones de mi mente, pero juré perseguir una vida con propósito. Decidí vivir con la luz que había comenzado a parpadear dentro de mí, sin importar cuán débil pareciera a veces. Incluso si esos recuerdos inquietantes nunca se fueran realmente, aprendería a usarlos no como cadenas, sino como combustible para mi crecimiento espiritual. En el pasado, yo había vivido bajo el yugo sofocante de una lealtad ciega,
una lealtad a una corona que solo había servido a sus propios intereses, no a los de la gente ni a las causas en las que yo había creído. Ahora, estaba decidido a recorrer un camino diferente, un camino de verdadera redención. Sabía que no sería fácil. Requeriría sacrificio, humildad y la voluntad de enfrentar verdades que había evitado durante mucho tiempo. Pero, por primera vez en mi vida, comprendí que la redención no consistía solo en buscar el perdón de los demás, sino en perdonarme a mí mismo y permitir que las cicatrices de mi pasado me guiaran para convertirme en un hombre mejor.